No, un comentario breve sobre los exámenes, que en general los exámenes estuvieron bien. Yo les pasé, bueno, ustedes ya saben que les pasé las notas individualmente. Y nada, eso. Me parece que en general las notas fueron, salvo algunos casos, digamos que hay temas que quizá tienen que reforzar un poco. A la mayoría le fue bastante bien y hizo un buen examen, ¿sí? Así que los deja y las deja bien perfilados y perfiladas para el resto de la materia, me parece. Quienes tengan que recuperar van a recuperar mañana, ¿sí? Con Nicolás. Eso no sé si lo hablaron con él o les comentó algo. ¿Sí? ¿No? Sí, sí dijo algo que lo íbamos a terminar de definir y que le preguntábamos si íbamos a tener clase igual y dijo que no iba a haber inconveniente, creía. Exacto. Mañana van a tener clase presencial con él y quienes rindan tienen que rendir, digamos. Nada, eso, no mucho más. Me dijo que ustedes terminaron de ver el modelo de 3 ecuaciones, ¿no? Bien, entonces Sí. vamos a seguir desde ese punto. Llegaron a ver, sí, les estoy compartiendo. Ustedes llegaron a ver este gráfico, ¿no? O este ejercicio. Sí, sí. Bien. ¿Qué pasaba cuando ustedes agarraban el modelo en su totalidad? El ejercicio que ustedes vieron es un ejercicio donde aumenta la demanda de manera permanente, ¿no? Se mueve la IS, eso genera un aumento del producto, el ingreso y el empleo. Como hay un aumento del empleo, hay, como este es un modelo de salarios de eficiencia, hay una presión para que suban los salarios reales. Esa presión se manifiesta con pedidos de salarios nominales más altos, que el sector empresario convalida, pero traslada precios, ¿sí? Eso genera una presión inflacionaria. ¿Qué pasa en este modelo? Que tenemos un banco central que tiene una función de reacción o una función de política monetaria, que me dice que si yo me alejo de la situación o de una situación dada en términos de mi objetivo de inflación, ¿sí? Lo que tiene que hacer el Banco Central es, vía la tasa de interés, generar una política monetaria contractiva para generar una recesión y provocar que esa inflación vuelva a su nivel anterior, ¿no? Entonces eso ocurre vía curva de Phillips, ¿no? A partir de la primera aceleración que ustedes tienen, porque la primera aceleración de la inflación que ustedes tienen porque el empleo, la tasa de desempleo se ubica por debajo de la NAIRU, el Banco Central sube la tasa de interés, contrae la demanda y genera una recesión. Como genera una recesión, las aspiraciones salariales retroceden, y como retroceden las aspiraciones salariales, retrocede la inflación y esa situación se replica una y otra vez hasta que el nivel de producto vuelva al nivel compatible con la NAIRU y de esa manera la inflación también vuelva a su nivel original, ¿no? Ese es como el ejercicio que ustedes vieron. Ahora, ¿qué es lo raro o qué es lo que uno puede criticar de este ejercicio que ustedes vieron? Bueno, una de las cosas más importantes que ustedes pueden criticar de este ejercicio es la manera en la cual se forman las expectativas, ¿no? ¿Qué vieron ustedes en este ejercicio? Que en la curva de Phillips la inflación va a depender
de la inflación esperada y de la diferencia que hay entre el nivel de producto corriente y el nivel de producto compatible con la NAIRU. ¿Sí? Pero la inflación esperada se forma a partir de expectativas adaptativas y de ese modo la inflación esperada es igual a la inflación pasada. Entonces yo espero que la inflación de ayer vuelva a ser la inflación de hoy. ¿No? Ustedes lo vieron así. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Cuál es el problema de esta manera de formar las expectativas? ¿Sí? Bueno, hay un problema muy básico de esta manera de formar las expectativas, que es el típico problema que tienen las expectativas adaptativas, que implica que hay algún tipo de agente económico que comete errores. ¿De qué tipo? O sea, hay alguien que se va a equivocar en este modelo, si yo supongo que las expectativas se forman de esa manera. ¿Sí? Esa equivocación se va a producir una y otra vez. ¿Sí? Supónganse que yo acá no tengo Banco Central y que tengo un shock de demanda permanente y que la tasa de desempleo se ubica permanentemente por abajo de la NAIRU. Eso quiere decir que periodo a periodo yo voy a tener sucesivas aceleraciones de la tasa de inflación. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando yo tengo un nivel de empleo lo suficientemente alto, eso gatilla un aumento o un pedido de aumento de salarios nominales. ¿Pero por qué los trabajadores piden salarios nominales? Porque quieren que suban sus salarios reales. ¿Sí? Pero esos salarios reales, ¿suben o no suben? No. ¿Por qué? No, no sube. Efecto de riqueza. No Porque se suben. aplica a los precios el aumento, el porcentaje de aumento de salarios. Exacto, los salarios no suben, los salarios reales no suben porque ese aumento de salario real se ve frustrado por los precios que crecen en la misma proporción. ¿Sí? Ahora, si yo soy un trabajador que veo que mi salario real no subió porque la inflación resultó ser más alta de lo que yo esperaba que sea, ¿no? A ver, ¿qué es lo que veían ustedes? Supónganse que la inflación de la que yo partía es un 2%. Y a partir de la aceleración de la demanda, la inflación resulta que es un 3%. ¿Sí? O pasa a un terreno del 3%. Ahora, ¿cómo es ese proceso de llegar al 3%? Bueno, yo tengo un trabajador que va a querer cierto incremento de su salario real, entonces va a pedir cierto incremento nominal por encima de la inflación que espera. ¿Cuál es la inflación que espera? Un 2%. ¿Por qué? Porque es la última inflación que vio. ¿Sí? Entonces va a pedir, supongamos, un 3%. ¿Qué hace la empresa? Sube un 3%, la inflación es un 3%. Si la demanda sigue alta, ¿qué va a hacer el trabajador? Lo mismo. Va a decir, che, yo quiero ganar un 1% por encima de la inflación. Voy a pedir un 4%. ¿Por qué? Y porque espero que la inflación sea 3%. ¿Y qué va a pasar? Voy a pedir un 4%, la empresa me lo va a dar, y la inflación va a ser 4% y yo voy a ganar 0 en términos de salario real. ¿Y qué voy a hacer el siguiente periodo? Exactamente lo mismo. ¿Sí? Pues yo cometo un error sistemático. ¿Sí? O sea, mis expectativas respecto de que, o la conjetura que yo me hago respecto de que el salario real se va a recuperar, se ve frustrada periodo a periodo. ¿Sí? Y lo mismo pasa cuando el salario real tiende a bajar. ¿Cuándo baja el salario real? Cuando yo estoy en una recesión, ¿no? Cuando el Banco Central viene y dice voy a subir la tasa para que caiga la demanda. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el trabajador? Va a decir, bueno, veo que hay mucho desempleo. El costo asociado a que a mí me descubran sin trabajar es muy alto. ¿Por qué? Porque si me voy a este trabajo no puedo conseguir trabajo afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Estoy dispuesto a convalidar un aumento del salario nominal por debajo de la inflación. O sea, estoy dispuesto a trabajar lo mismo por un salario real más bajo. ¿Sí? Eso es lo que me dice este modelo. Entonces, ¿qué hago? Convalido una caída del salario real. Ahora, como yo estoy dispuesto a convalidar esa caída del salario real, pero mirando la inflación pasada, ¿sí? Lo que ocurre es que el salario real termina no cayendo. ¿Sí? Porque como yo estoy dispuesto a convalidar menos salario nominal, la inflación es menor y entonces, como la inflación es menor a lo que yo esperaba,
El salario real no cae, aunque yo estoy dispuesto a trabajar por un salario, la misma cantidad de horas y con el mismo esfuerzo por un salario real que es más bajo. ¿Entienden? En cualquiera de los dos procesos, lo que yo espero respecto de lo que va a pasar con el salario real está sometido a errores sistemáticos de cálculo. ¿Sí? Esta manera de formar las expectativas tiene ese problema, que asume que algún tipo de agente económico dentro del modelo comete el mismo error una y otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver una manera alternativa de pensar cómo estos agentes económicos pueden formar sus expectativas. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo que vamos a estudiar en esta parte de la clase es el concepto de lo que son precios pegajosos en castellano o sticky prices en inglés. ¿Sí? Hasta a partir de acá no vieron con Nicolás, ¿no? Bien. No, No no, llegamos. ya estábamos mal ya. Sorry. Bien. Entonces, cuando nosotros vimos o entramos en el terreno de este modelo neokeynesiano, vimos que existía la posibilidad, de hecho, es lo que supusimos en el modelo WSPS, que las empresas eran tomadoras de precio. ¿Sí? O sea que algunas empresas puedan decidir a partir de ofrecer más o menos a qué precio se va a vender lo que van a vender. ¿No? Eso es algo que no pasa si una empresa es tomadora de precios. ¿Sí? Pero en el mundo real yo voy a tener un mix de empresas que son tomadoras de precio y empresas que pueden o tienen algún poder de fijación de precios. ¿Sí? Entonces, en este mundo, en el mundo real, la teoría propone una idea o un concepto que es la idea de costos de menú. ¿Sí? ¿Qué son los costos de menú conceptualmente? Los costos de menú son los costos o lo que a mí me sale como empresa cambiar los precios a los cuales yo estoy vendiendo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué tiene este nombre? Si yo, por ejemplo, tengo un restaurante, ¿sí? Y tengo un menú en papel, ¿sí? O en una carta en papel, ¿sí? Entonces, si yo quiero cambiar los precios de esa carta, para mí eso representa un costo. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo que fijarme qué precios voy a poner, tengo que cambiar el menú, tengo que reimprimir el menú, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cambiar los precios para mí no es gratis. Yo tengo un costo detrás de cambiar los precios de mi menú. ¿Se entiende? Entonces, por eso se llama costo de menú, pero eso es aplicable a otros tipos de esquemas de cambio de precio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una empresa, tengo que reimprimir una lista de precios o tengo que informarle a un cliente que voy a cambiar los precios. ¿Sí? Eso puede tener un costo reputacional. ¿Sí? Si yo a un tipo le tengo que decir que le voy a cambiar los precios todo el tiempo. ¿Sí? O tengo que rehacer la mercadería. Si mi mercadería tiene, por ejemplo, impreso los precios. Vieron que cuando uno va al supermercado hay muchos bienes que uno compra que tienen impreso el precio. ¿Sí? Entonces, la idea del costo de menú es que para mí no es gratis cambiar los precios, así que tiene un costo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir que existan costos de menú? Quiere decir, básicamente, que para una empresa puede no resultar óptimo responder a cambios en la demanda con modificaciones en los precios. ¿Sí? Supónganse que yo tengo un restaurante y subió la demanda viene más gente a mi restaurante. Entonces, uno a priori puede decir, bueno, puedo subir los precios. ¿Sí? O si yo soy una empresa que puede formar precios, ¿sí? Naturalmente, si yo tengo un exceso de demanda de los bienes que yo estoy vendiendo, lo que puedo hacer es o aumentar la oferta o aumentar los precios. Una de dos. ¿Sí? Si yo decido aumentar los precios, lo que me dice la hipótesis o el concepto de costo menú, que para ciertos incrementos pequeños en la demanda, quizá lo que yo tengo que aumentar los precios es muy poquito, como para que a mí me convenga reimprimir todos los menús con un precio nuevo. ¿Se entiende?
Si yo tengo un exceso de demanda en mi local, ¿sí? Y resulta que tengo que aumentar 10 centavos cada uno de los menúes, ¿sí? Porque si no, digamos, porque es eso, aumentar la oferta de lo que yo estoy vendiendo, ¿sí? Quizás yo digo, che, a mí me cuesta muchísimo porque tengo que avisarle al cliente que se va a enojar, que encima tengo que mandar a la imprenta los nuevos menús, que me tengo que sentar a pensar qué pongo cada precio, etcétera, etcétera. Quizás me sale más caro hacer todo eso que los 10 centavos que yo me voy a ganar por cambiar todos los precios del menú que yo tengo. ¿Se entiende? Entonces, Esto también aplica a los que son subas de demanda como temporales o expectativas así que no van a durar mucho tiempo. bueno, uno lo puede pensar en la misma clave. Si vos decís, yo tengo, digamos, acá los costos de menú, como que o conceptualmente se ordena a partir de qué incremento en la demanda yo necesito para cambiar los precios, ¿sí? Pero bueno, tranquilamente vos podés decir, como vos comentabas recién, decir, che, yo sé que este aumento en la demanda va a durar una semana, entonces no me conviene porque yo sé, o si yo percibo que eso va a ser transitorio, a la otra semana voy a tener que volver a cambiar los precios y eso para mí tiene costos muy altos, ¿sí? Así que tranquilamente se puede pensar en ese mismo sentido, ¿sí? Entonces, los costos de menú tienen un poco esta lógica conceptualmente que yo les estoy planteando, ¿sí? O sea, para cambios pequeños en la demanda, quizá los precios no suben lo suficiente como para que a mí me resulte rentable cambiar esos precios. ¿Por qué? Porque tengo costos de menú. Hay algún tipo de costo asociado a que yo cambie los precios. ¿Estamos? Bien, entonces, como les decía hace un rato, en una economía real, ¿sí? Uno tiene variedad de empresas. Empresas que fijan precios y empresas que no fijan precios y que son tomadores. ¿Sí? Ahora, si yo tengo variedad de empresas y supongo que hay precios pegajosos, o sea, precios que no siempre reaccionan ante ciertos cambios en la demanda, entonces lo que puedo suponer es que lo que se desprende de la existencia de costo de menú es que yo puedo asumir que tengo una curva de oferta agregada con pendiente positiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ante ciertos incrementos en la demanda, ¿sí? Yo voy a tener en mi economía una combinación de incrementos en los precios e incrementos en la oferta. ¿Sí? La lógica de los costos de menú lo que hace es romper con la idea, digamos, neoclásica de que nosotros siempre vamos a estar ofreciendo o enfrentando, más que ofreciendo, una curva de oferta sin pendiente, ¿no? Una curva de oferta vertical. ¿Por qué? Y bueno, porque en el mundo neoclásico yo supongo plena ocupación de los factores de la producción, entonces yo no ofrezco más porque no tengo más que ofrecer, porque tengo pleno empleo. ¿Sí? Entonces, en el mundo neokeynesiano, si yo asumo que existen costos de menú, ¿sí? Puedo suponer que en ciertas circunstancias voy a enfrentar una curva de oferta con pendiente positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ante un incremento en la demanda, yo puedo llegar a tener una combinación de cierto incremento de los precios y cierto incremento en la cantidad que se está ofreciendo. ¿Sí? A ver, esto es así por lo siguiente. Lo que hacen los aumentos de precios en una economía es racionar. Entonces, si yo tengo un exceso de demanda de ciertos bienes, el incremento en los precios de ese bien raciona la demanda, ¿no? Hace que la demanda caiga. Entonces la oferta va a ser la misma que antes, pero a precios más altos. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo tengo precios pegajosos, lo que tengo que hacer, si no voy a cambiar mi menú, es aumentar la oferta. ¿Sí? Venderé más cafés, más milanesas, más papas fritas, etcétera. ¿Sí? No es un buen momento para hablar de comida igual, pero digo, la lógica es esa. ¿Sí? Digamos, uno, si tiene un exceso de demanda y convalida ese exceso de demanda, lo que está haciendo es ofrecer más bienes, básicamente. ¿Sí? Entonces, lógicamente, a partir de que los cambios en la demanda se hagan más importantes,
la variación consecuente en los precios va a ser más alta y ya me va a convenir cambiar el menú. O sea, los costos ya no son lo suficientemente bajos como para que yo no decida cambiar los menús. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo cambios en la demanda, digamos, muy grandes, ¿sí? Es probable que los efectos reales sean más acotados y lo que absorba ese incremento en la demanda sea un aumento de los precios. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo tengo cambios en la demanda muy fuertes, para mí los costos de menú van a representar poco en relación a lo que yo voy a ganar. ¿Sí? Entonces el efecto real en términos de lo que yo voy a ofrecer de más va a ser más bajo si el aumento en la demanda es muy fuerte. ¿Se entiende? Si yo tengo cambios en la demanda muy pequeños, quizás sí voy a tener efectos reales, en el sentido de que voy a ofrecer más. Fíjense que esto es contraintuitivo a priori, ¿sí? Pero es consistente con la idea de que haya costo de menú. ¿Ok? De que sea costoso para mí en el margen subir los precios si yo tengo cambios pequeños en la demanda. ¿Está bien? Por eso, digamos, y esto es un comentario, quizá pensando en una economía como la Argentina, que es una economía que está teniendo inflación alta, ¿sí? Es que si uno está acostumbrado a hacer cambios de precios todo el tiempo, ¿sí? Porque tenés inflación alta, entonces probablemente probablemente el impacto de incrementos en la demanda sea todavía más acotado, porque la empresa, la estructura productiva está muy acostumbrada, ¿sí? A hacer cambios rápidos de precios y tenés una tecnología, por decirlo de manera, vamos a decirlo de manera informal, pero hay toda una tecnología de cambio de precios que está más acostumbrada a hacer cambios de precios, vale la redundancia, y entonces es más difícil que cambios en la demanda se traduzcan en cambios en la oferta. Ejemplo, vos decís, no, es muy costoso cambiar los menús, lo vuelvo a reimprimir. Nada, en Argentina, ¿qué tenés? Un sticker pegado arriba, ¿sí? O sea, ya no importa, ¿ok? O lo tacho y escribo arriba, ¿sí? O sea, esa es como la tecnología de cambio de precios, cuando vos cambias los precios muy rápido, ¿no? Es decir, no me importa, ¿sí? O el tipo que me va a comprar no le va a importar porque ya sabe que los precios se cambian de esa manera y no es que me va a comprar menos, ni se va a enojar, ni mi proveedor, digamos, voy a tener un costo reputacional porque estoy cambiando los precios. Nada, los precios cambian rápido y la tecnología de precios está adaptada a que los precios cambien de esa manera. ¿Sí? Esto uno lo ve en Argentina, que tiene inflación alta, uno lo puede ver todos los días. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué implica esto que nosotros estamos discutiendo en términos de costo de menú? ¿Qué implica esto que nosotros estamos discutiendo en términos de los efectos de la política monetaria? Supónganse que yo tengo una economía donde los costos marginales son crecientes. ¿Sí? Pregunta. ¿Cómo tiene que ser el producto marginal si los costos marginales son crecientes? ¿Cómo tiene que ser el producto marginal si a mí me va a salir cada vez más producir una unidad adicional de lo que yo produzco? Decrecientes. Exacto, tiene que ser, el producto marginal tiene que ser decreciente para que yo tenga costos marginales crecientes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la demanda y yo tengo que producir un bien adicional, eso para mí tiene un costo más alto, entonces yo voy a tener que aumentar el precio. Es lo que yo necesito para que los aumentos en la demanda me generen aumentos en los precios, del lado de la oferta, si se quiere. ¿Sí? Entonces,
si yo tengo supongamos que yo tengo una economía donde tengo costos marginales crecientes y de repente tengo una política monetaria expansiva, que sea la que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Una baja en las tasas de interés, si pensamos en dinero endógeno, o un incremento de la oferta monetaria, si pensamos en dinero exógeno, etc. ¿Sí? Tengo una política monetaria expansiva. ¿Sí? Entonces, si ante esta política monetaria expansiva todas las empresas aumentan los precios al mismo tiempo, ¿sí? Entonces la demanda va a aumentar en la misma proporción que los precios y yo no voy a tener un impacto en el producto. ¿Sí? ¿Se entiende? Si todas las empresas aumentan los precios a la vez, la demanda, por definición, va a aumentar lo mismo que están aumentando esos precios. ¿Sí? Entonces, lo que se va a producir en la economía va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo tengo precios pegajosos o precios que ajustan escalonadamente. ¿Qué quiere decir? Que ante aumentos en la demanda, yo voy a tener algunos precios que van a subir y otros precios que no van a subir. ¿O no? Algunas empresas que van a estar subiendo precios y otras empresas que no van a estar subiendo precios. ¿Sí? Entonces, en este caso, el aumento en los precios va a ser proporcionalmente más bajo de lo que va a subir la demanda. ¿Sí? Y entonces el producto va a tener que aumentar. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener un efecto positivo de un incremento o de una política monetaria expansiva, ¿sí? En esta economía que ajusta precios de manera escalonada. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque en el mundo neoclásico, ¿cómo es la política monetaria en general? Desde que ustedes aprenden a ver el ISLM. Si usted tiene una curva de oferta vertical, o sea, paralela al eje de la CIS, ¿cómo es la política monetaria? ¿Es efectiva? ¿Es inefectiva? Es inefectiva. En el mundo fíjense, vuelvan al ISLM. Hagan una curva de oferta agregada sin pendiente o con pendiente infinita, mejor dicho, ¿no? Vertical. ¿Sí? Van a ver que yo, en ese caso, la política monetaria va a ser inefectiva. ¿Por qué? Porque como yo tengo pleno empleo de los factores de la producción, voy a tener un traslado uno a uno de dinero a precios y entonces los saldos reales no van a aumentar. ¿Sí? Entonces, si los saldos reales no suben, el aumento de la demanda va a ser cero, ninguno. ¿Sí? Entonces, si yo supongo que puedo retomar la curva de oferta agregada con pendiente positiva porque tengo precios pegajosos, ahí la política monetaria puede llegar a ser efectiva. ¿Sí? Al menos en la medida en que no ajusten todos los precios. ¿Sí? Porque en general lo que supone la teoría neokeynesiana es que tarde o temprano todos los precios van a terminar ajustando. ¿Sí? Cuando eso ocurra, yo voy a volver hacia, digamos, al punto del cual había partido. ¿Sí? Entonces, el nivel de producto va a ser el mismo que yo tenía al principio. ¿Sí? Pero si yo puedo lograr que al menos de manera transitoria algunos precios no reaccionen al alza, sino que lo que reacciona al alza sea la oferta, ¿sí? Entonces en el corto plazo, hasta que todos los precios ajusten, yo voy a tener un shock de demanda que puede crecer por encima de lo que crecen los precios. Y por lo tanto voy a poder tener un aumento del producto en el corto plazo. ¿Sí? Esto, para la teoría neokeynesiana, es un efecto transitorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tarde o temprano todos los precios y esto lo vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Pero tarde o temprano, aunque yo tenga precios que aumenten escalonadamente, todos los precios van a terminar ajustando. ¿Sí? Lo que pasa es que no van a ajustar inmediatamente, si se quiere. ¿Sí? Pero ya ese proceso de que los precios no crezcan inmediatamente me va a permitir que al menos en el corto plazo la política monetaria sea efectiva. ¿Sí? O sea, que yo pueda producir a partir de un shock de demanda un aumento del producto, ¿sí? Un aumento de la oferta agregada. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá, más o menos, con
con esta discusión? Bien. Entonces, a partir de este razonamiento de precios que no siempre aumentan, ¿sí? Que puede ser por costo de menú o por cualquier otro motivo, ¿sí? Acá nosotros conceptualmente le estamos imponiendo la responsabilidad de que no suban los precios a los costos de menú. Lo que nosotros vamos a hacer es construir una curva de Phillips que va a ser distinta a la curva de Phillips que ustedes vieron en el modelo de 3 ecuaciones, donde las expectativas son adaptativas, ¿sí? Donde yo miro ciegamente la inflación pasada para formar la idea que yo tengo respecto de la inflación que se va a dar en el futuro, ¿sí? Entonces, vamos a ver un modelito muy sencillo que lo que intenta hacer es reformular esa curva de Phillips para que las expectativas se formen de otra manera. ¿Bien? El enfoque que nosotros vamos a usar para este modelo es el enfoque que se ve en un modelo, o digamos, es una propuesta original que en la década de los 80 hizo un economista argentino que se llama Guillermo Calvo. ¿Ustedes vieron algo de Calvo en macro? Bueno, Calvo es el que le dio sustento conceptual a la curva de Phillips neokeynesiana, que asume otro tipo de expectativa que no va a ser la expectativa adaptativa, ¿sí? Y lo que hizo de interesante es proponer esta idea de precios que a veces que suben y a veces que no suben, ¿sí? Y a partir de este comportamiento es que la política monetaria igualmente puede tener efectividad, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, acá nosotros lo vamos a ver superficialmente, pero lo que, digamos, lo que tiene el paper de Calvo de 1983 es que tiene una microfundamentación para esto que yo estoy diciendo, ¿sí? No sé, creo que ustedes no sé si lo vieron conmigo o con Nico, pero ya no me acuerdo, pero digo, una de las características que tiene el modelo neokeynesiano es que está microfundamentado, ¿sí? O sea, digamos, los comportamientos macroeconómicos se deducen de comportamientos microeconómicos de agentes que están optimizando todo el tiempo y periodo a periodo, ¿sí? Las empresas y las familias, ¿sí? Entonces, el modelo de Calvo lo que tiene es, o sigue con esa premisa, ¿sí? El modelo de Calvo es un modelo microfundamentado, donde yo intento ver los comportamientos individuales de las personas y de las empresas, ¿sí? Es una cuestión metodológica, pero no es menor, porque uno no se tiene que olvidar nunca de que los modelos neokeynesianos están siempre microfundamentados, ¿sí? Entonces, de hecho, este mecanismo de ajuste de precios que nosotros vamos a ver ahora se conoce como mecanismo de ajuste de precios a la Calvo o directamente precios Calvo, ¿sí? Entonces, lo que supone Calvo, ¿sí? Es que periodo a periodo yo voy a tener empresas que van a poder, que puede ser porque tienen costo de menú, por ejemplo, ¿sí? Pero no necesariamente por eso, pero que voy a tener algunas empresas que con cierta probabilidad van a cambiar los precios y que con cierta probabilidad no van a cambiarlos, ¿sí? O sea, acá voy a tener, o la premisa va a ser que yo tengo una determinada cantidad de empresas donde la probabilidad de que la empresa no cambie el precio, o sea, deje el mismo precio, es tita, y la probabilidad de que sí lo pueda cambiar es 1 menos tita, ¿sí? Entonces, lo que asume esta, digamos, la idea, lo que asume la hipótesis Calvo es que obviamente vamos a tener un modelo microfundado, entonces vamos a tener de mínima una empresa que va a estar maximizando beneficios, ¿sí? Y vamos a ponerle P estrellita, ¿lo ven ahí la fórmula que está ahí en la pantalla? Sí. Vamos a ponerle P chiquita estrellita al precio deseado por la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa resulta que le toca 1 menos tita, o sea que puede cambiar el precio, entonces
el precio que va a poner va a ser P estrellita chiquita, ¿sí? El precio que está ahí abajo. ¿Y de qué va a resultar ese precio? Ese precio va a resultar de un problema de optimización, ¿sí? Entonces, eso que ustedes ven ahí es como una aproximación de lo que hace una empresa o del precio que pone una empresa si a esa empresa se le deja poner el precio. Parece un trabalenguas, pero es efectivamente así, ¿sí? O sea, si a una empresa le dejo poner el precio, ese precio va a ser P estrellita. Y ese precio va a estar dado por la resolución de un problema de optimización. ¿Se acuerdan que, para verlo fácil, ¿se acuerdan que cuando nosotros vimos, de vuelta, no me acuerdo si lo vieron con Nico o conmigo, pero vieron que cuando uno resuelve el problema de la empresa representativa, supónganse que yo estoy en competencia perfecta, no importa, ¿sí? Competencia perfecta, imperfecta es lo mismo, ¿sí? El razonamiento es igual. Pero fíjense que para saber qué precio, para mí, o digamos, para saber si yo estoy maximizando o no, yo necesito dos cosas, ¿sí? Necesito, si soy tomadora de precio, por ejemplo, necesito saber el salario que tengo que pagar y necesito el producto marginal, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, yo voy a estar maximizando si el precio es igual al ingreso marginal perdón, yo sé que voy a estar maximizando si el ingreso marginal es igual al costo marginal y si el ingreso marginal es igual al precio, el costo marginal va a tener dos elementos adentro, el salario que yo tengo que pagar y el producto marginal, ¿o no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron conmigo o lo vieron con Nico? Igual es micro 1 esto. ¿O no lo vieron? Sí, Sí, creo creo que que lo lo habíamos repasado. Es como repaso cuando vimos mercado de trabajo. Neoclásico. Sí, lo vimos ahí. Digo, fíjense que ahí yo tengo W, que es lo que a mí me sale la hora de trabajo, y tengo el producto marginal, que es la cantidad de trabajo que yo necesito, ¿sí? Para producir un bien adicional, ¿no? ¿Hasta acá estamos? Fíjense que si yo asumo que los precios, todos los precios en una economía, los salarios, los precios de los bienes, los precios de los insumos, etcétera, se mueven en la misma dirección, para mí va a ser una buena aproximación de cómo se va a mover el salario, cómo se estén moviendo los precios. ¿Sí? El nivel general de precios de la economía. ¿Sí? Entonces, ahí ven que tiene ahí P estrellita T igual a P grande. Ese P grande es el logaritmo, ahora vamos a ver por qué está en logaritmos, ¿sí? Pero es el logaritmo del nivel general de precios. ¿Por qué? Porque yo asumo que el salario se va a mover parecido a cómo se mueven los precios en general, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a mirar a la hora de intentar saber cuál es el precio que yo le pondría a un bien, si es que puedo poner ese precio, ¿sí? Una de las variables que voy a ver es cómo se mueve el nivel general de precios. ¿Por qué? Porque ese movimiento del nivel general de precios es una buena aproximación para mí de cómo se van a estar moviendo mis costos, mis salarios. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está bien acá? Y fíjense que alfa, fíjense que sigan esa ecuación. Vieron que yo ahí tengo alfa por xt. ¿Sí? Ese xt que ustedes ven ahí va a estar representando el nivel de producto. ¿Sí? El nivel de demanda que tiene lo que yo estoy vendiendo. ¿Sí? ¿Y por qué lo pongo como componente de mi precio deseado P estrellita? Porque si yo asumo que tengo costos marginales crecientes o un producto marginal decreciente, cuanto mayor sea la demanda del bien que yo produzco, a mí más me va a salir producir cada una de esas unidades que yo tengo que vender. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que suba P o suba X, yo voy a tener que, o el precio deseado por mí, P estrellita, va a subir. ¿Por qué? Porque la lógica es la misma que cuando ustedes optimizan en una empresa representativa.
¿sí? Si yo puedo fijar el precio del bien que vendo y el salario nominal me sube, entonces el precio que hace que yo maximice beneficios va a subir también, ¿sí? Si a mí me sube la cantidad de trabajo que yo necesito para producir una unidad adicional, o sea, me sube el costo marginal, también me va a subir el P estrellita, el precio que hace que yo vuelva a maximizar. ¿Se entiende? Entonces, eso que ustedes ven ahí es como una aproximación de esa condición de optimización que nosotros ya conocemos de micro 1. ¿Sí? Por eso el precio deseado por mí, P estrellita, va a ser una función creciente de P, que va a ser una aproximación de cómo se comportan mis costos, y entre esos costos lo que yo tengo que pagar por hora de trabajo, y XT, porque eso me va a decir cómo está la demanda, y por lo tanto me va a decir en qué punto de la curva de costo marginal yo me ubico. ¿Sí? Si tengo mucha demanda, costo marginal va a ser muy alto, entonces yo voy a tener que, o el precio que hace que yo optimice va a ser más alto. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿El resto? Sí, sí. ¿Sí? ¿El resto? ¿Está bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, sigamos. Fíjense lo siguiente. Fíjense que acá vamos a tener que interpretar dos ecuaciones más. ¿Sí? Fíjense la ecuación de arriba. ¿Ven esa ecuación que dice PT igual a que es algo así como un promedio ponderado y donde lo voy a decir así de mal o de lineal, pero fíjense que ahí lo que me dice lo de arriba es que PT es igual a algo así como un promedio ponderado, donde los ponderadores son o tienen que ver con el lambda, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Y lo que yo miro, digamos, y que estoy ponderando por lambda, es los P estrellita, ven ahí que hay una variable que dice ET P estrellita T más J. Acuérdense que P estrellita son los precios que yo deseo poner. ¿Por qué? Ustedes me dicen, vos, ¿por qué decís precio deseado y no el precio que pones? Y porque yo no sé si voy a poder cambiar el precio. Solo lo voy a poder cambiar con probabilidad 1 menos tita. Si a mí me toca no cambiar los precios, no importa cuál es mi P estrellita. Mi P va a ser otro P. Entonces la ecuación de arriba intenta ver cuál va a ser ese P. O sea, cuáles van a ser los precios que yo efectivamente voy a poder poner. Y ese precio que yo voy a poder poner va a ser algo así como un promedio ponderado de todos los P estrellitas que yo espero que haya en el futuro. ¿Sí? O sea, fíjense que cuando ustedes ponen ET, esto no sé si ustedes lo vieron en macro, pero cuando ustedes ponen ET adelante o previo a otra variable, quiere decir que eso que yo voy a decir después es la esperanza en T que yo tengo, o sea, lo que yo espero, mi expectativa en T respecto de lo que va a pasar con esa variable en T más J. ¿Sí? Entonces, ¿eso lo vieron en macro 1, macro 2? Poner la E adelante de una variable. Matemática. Fíjense que a ver, parece complejo, pero es muy interesante, digamos, entender qué me dice esta ecuación. ¿Sí? Fíjense que los P estrellitas son los precios que yo pienso que voy a poder poner, ¿sí? O que voy a desear poner en el futuro, ¿sí? Ahora, esos precios que yo voy a desear poner, ¿de qué van a depender? De los costos marginales. Bueno, van a depender de los costos marginales, pero también del nivel general de precios que yo espere que rija en el futuro, del P grande y del XT, que yo no sé cuáles van a ser, pero yo me puedo hacer una conjetura respecto de cómo va a ser P grande y cómo va a ser XT, y a partir de esa conjetura decir
el precio estrellita que yo espero hacia adelante hoy va a ser tal o tal o tal. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener que hacer yo? La cuenta respecto de cuál va a ser el nivel general de precios mañana y los costos marginales mañana. En el mes 1, en el mes 2, en el mes 3, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí voy a tener una cuentita de cuáles van a ser los precios que yo puedo llegar a querer poner el día de mañana, si es que los puedo poner, porque yo no los puedo poner. Entonces, ¿cuál va a ser el precio efectivo que yo ponga? Bueno, un precio ponderado de todo eso, y la ponderación va a ser la frecuencia con la cual yo voy a poder cambiar los precios. Y esa frecuencia me la va a dar lambda. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? ¿Sí? O sea, los precios que yo efectivamente voy a estar poniendo van a ser un promedio ponderado, donde el ponderador va a ser lambda. Lambda es la frecuencia con que yo puedo cambiar los precios. Y lo que yo voy a estar ponderando va a ser los P estrellitas, que son los precios que yo espero que sean mis precios deseados en el futuro. ¿Está bien hasta acá? ¿El tema J representa un periodo siguiente? Claro, el tema J, fíjate que vos tenés J de 0 hasta infinito. Entonces tenés J1, J2, o sea, vos te haces una conjetura respecto de los precios que van a ser tus precios deseados de acá hacia el final de los tiempos. ¿Se entiende? ¿Está bien hasta acá? Bien. ¿El resto entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda? No, está claro. Bueno, ese es el P chiquita, el precio que yo voy a poner. ¿De dónde sale el P grande? Que es la ecuación, ¿ven la ecuación que ven abajo? ¿Sí? Esta de acá. El P grande, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Sí, el P sí, grande, sí. fíjense que no va a ser otra cosa que el P grande va a ser el nivel general de precios, ¿no? Y obviamente que ese P grande lo van a conformar todos los P chiquitos. ¿Qué P chiquitos? Bueno, el historial de P chiquitos que se hayan puesto, ¿sí? Entonces fíjense que ese P grande va a ser igual a lo que yo espero en T respecto de esos T menos J, ¿sí? Que son, digamos, es todo el historial de precios que yo espero poder poner, ¿sí? Que fíjense que acá ya no tengo, fíjense que la ET no es sobre un P estrellita, es sobre el PT, o sea, el precio que yo observé, ¿sí? Entonces el P grande va a ser algo así como todo el historial de precios que efectivamente se fueron observando, y no mucho más que eso, ¿sí? Y lo que va a pasar con estas dos ecuaciones, la PT grande y PT chiquita y PT grande, va a ser que se van a determinar en simultáneo, los dos a la vez. ¿Sí? ¿Está bien? Como si fuera un sistema de ecuaciones, porque de hecho es un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven abajo, lo que van a ver es como una versión simplificada de esa. ¿Lo ven ahí? Digamos, ven que ahí hay abajo de todo, ven que hay dos ecuaciones. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, esa es como una versión simplificada, como si yo nada más pusiese precios en dos periodos. ¿Sí? O sea, es una versión, lo voy a decir así de simple, pero es una versión simplificada de las dos ecuaciones de arriba. ¿Sí? ¿Y para qué la pongo así? Para que se entienda por qué es importante lambda, que es la frecuencia con la cual yo puedo hacer ajustes de precios. ¿Sí? Supónganse que lambda es igual a 0. ¿Sí? Supónganse que lambda es igual a 0. ¿Sí? Vas a tener una igualdad de esos dos. Bueno, si lambda es igual a 0,
eso quiere decir que los ajustes de precios se hacen con frecuencia cero. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no hago ajustes de precios. No hay ajuste. Entonces, fíjense qué va a pasar en la primera en esta. Fíjense que si lambda es igual a 0, lambda a ver, fíjense que reinterpretemos brevemente estas dos ecuaciones que están más sencillas. Fíjense que la ecuación de arriba me dice que el precio que yo voy a poner va a ser la probabilidad de que yo pueda hacer el ajuste de precio lambda multiplicado por el precio que yo deseo, ¿no? P estrellita, y la probabilidad de que yo no pueda hacer el ajuste de precio 1 menos lambda multiplicado por lo que yo espero en t que vaya a pasar con el precio en t más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio se va a mantener constante, ¿sí? Básicamente. Bueno, y fíjense que para P grande, que es lo que está abajo, bueno, lo que me dice P grande es que P grande va a ser igual a digamos, un promedio, ¿sí? De, digamos, o un promedio ponderado de el precio que ponga cada empresa, PT, ¿sí? O PT menos 1, que es la inflación o el nivel general de precios que yo tuve el periodo anterior. ¿Por qué? Porque si la frecuencia, o sea, si yo no puedo cambiar los precios, la inflación hoy va a ser la misma inflación que ayer. Así de fácil, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora sí, supónganse que lambda es 0, ¿sí? Que la frecuencia de ajustes es 0. Entonces, en la primera ecuación, lo que ustedes van a tener es que el primer término, lambda por P estrellita T, va a ser igual a 0. Y el segundo término va a ser 1 menos 0, 1, multiplicado por ET más 1. ¿Sí? Entonces, el precio que yo ponga hoy va a ser igual al precio que yo espere hoy poner mañana, si se quiere. ¿Sí? O sea, el precio que yo esté poniendo no va a cambiar. ¿Sí? Y fíjense que lo que va a pasar en la ecuación de abajo, si lambda es igual a 0, es que lambda por PT va a ser igual a 0, 1 menos lambda va a ser igual a 1, y me va a quedar PT igual a PT menos 1. La inflación no va a cambiar. ¿Sí? Ahora, fíjense qué pasa si lambda es igual a 1, si yo siempre puedo hacer ajustes de precios. Si yo siempre puedo hacer ajustes de precios, fíjense que en la ecuación 1, acá. Fíjense que en la ecuación 1, lo que yo voy a tener es que 1 menos lambda, que lambda va a ser 1, va a ser 0. Entonces me va a quedar 0 por ET, PT más 1. ¿Sí? Y me va a quedar que PT es igual a P estrellita. O sea, el precio que ponga la empresa va a ser el precio que la empresa quiere poner. O que para la empresa es óptimo poner. ¿Entienden? Y en la ecuación de abajo, lo que me va a decir la ecuación es que si lambda es igual a 1, PT va a ser igual a PT grande va a ser igual a PT pequeña, porque como todas las empresas van a estar pudiendo cambiar los precios, ¿sí? El nivel general de precios va a ser el nivel general digamos, el nivel general de precios va a ser la suma de todas las decisiones individuales de tipos cambiando los precios. ¿Sí? O sea, va a tener un solo nivel de cambio de precios y ese es la sumatoria de todos los tipos cambiando los precios, me va a dar como resultado el nivel general de precios. ¿Y eso qué quiere decir? Que la inflación pasada va a ponderar 0. ¿Sí? O sea, no voy a tener inercia, si se quiere. ¿Sí? ¿Se ve? Y fíjense que esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros asumimos que hay cierto nivel de lambda entre 0 y 1, entonces como resultado de tener precios pegajosos,
yo voy a tener un componente inercial en la formación de precios. ¿Lo ven? Yo voy a tener que el nivel general de precios de hoy va a tener algún tipo de componente asociado a los precios que hubo ayer. ¿Lo ven? Y esto es así porque hay algunos precios que no puede cambiar sencillamente. ¿Se entiende? Esta parte. O sea, volvimos a involucrar a la inercia en el proceso de formación de precios. ¿Sí? Se está terminando la charla, así que les voy a mandar otra charla. Conéctense ahora, por favor. Bueno. Ok. Entonces, fíjense que acá se ve por qué nosotros usamos P estrellita igual a P grande más alfa por XT. ¿Sí? Porque fíjense que el logaritmo de W es como una proxy de cómo va a estar cambiando el nivel general de precios y menos el logaritmo del producto marginal es una proxy de cómo se va a comportar el costo marginal. ¿Sí? Esto es lo mismo que decir así, ¿no? 1 sobre el costo marginal. Entonces, fíjense que si el costo marginal sube, como el costo marginal acá está en el denominador, ¿sí? Y tengo un menos antes del logaritmo, lo que va a hacer si sube el costo marginal es que el P suba, si se quiere, ¿no? Pues tengo menos por menos más, si se quiere, ¿no? Si sube el costo marginal. ¿Sí? Digo, nada, esto para que se entienda de dónde venía esa ecuación así sencilla. ¿Sí? Ahora vuelvo. Ahora, fíjense que ahí ven, ¿no? De vuelta. Fíjense que si yo tengo que P grande es el logaritmo del nivel de precios, la diferencia logarítmica va a ser la tasa de variación de esa variable, ¿no? Y la tasa de variación de esa variable, en el caso de los precios, es ¿qué variable? La inflación. La inflación. Entonces, si yo calculo la diferencia entre P grande T y P grande T menos 1, esa diferencia aritmética va a ser la inflación, porque están en logaritmos, los dos. ¿Sí? Entonces, si yo despejo, digamos, tomando la inflación igual a la diferencia entre P3 y P3 menos 1, si yo despejo en las ecuaciones anteriores, ¿sí? Voy a obtener una expresión como la que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Eso lo pueden hacer en su casa. Acá déjenlo de tarea, como cuando vimos cómo llegar a la expresión de la restricción del presupuesto en términos reales, ¿se acuerdan? Donde tenemos el señoriaje y demás. O de cómo llegamos a la condición de optimización en el caso de una empresa no competitiva. Bueno, háganlo de práctica. ¿Sí? Ustedes van a llegar a una expresión como la que ustedes ven acá, donde la inflación va a tener dos componentes o dos términos que van a ser claros. ¿Sí? Por un lado, la inflación en T va a depender de lo que yo espere en T respecto de la inflación que se va a dar en T más 1. ¿Sí? Y además voy a tener que la inflación va a depender de, fíjense que acá tengo alfa por lambda al cuadrado dividido 1 menos lambda por xt. ¿Lo ven? O sea, esto de acá. ¿Sí? Estos son todos parámetros. Lambda y alfa son parámetros. ¿Sí? Entonces, si yo junto esos parámetros, puedo ponerle cualquier otro parámetro que a mí se me ocurra. ¿Sí?
Pero digamos, todo ese mejunje que ustedes ven ahí señalado, multiplicado por XT, me va a decir que la inflación no solo va a subir por la inflación esperada, sino que también va a subir si el nivel de demanda hoy es muy alto. ¿Sí? ¿Por qué les parece que la inflación me queda de esta, o por qué piensan que la inflación me queda de esta manera? Y dos preguntas. ¿Por qué piensan que la inflación ahora me queda, o la ecuación para la inflación me queda planteada de esta manera? ¿Y a qué les suena esa ecuación? Todo esto que ustedes tienen acá. Empecemos por atrás. ¿Sí? ¿A qué les suena? ¿A qué les hace acordar esta ecuación? ¿A qué les hace acordar? Era la de la inercia que tenía esa. ¿A qué ecuación? ¿O a qué cosa? ¿O qué es eso? ¿Qué esa ecuación qué es? Es una curva de Phillips, esa ecuación. ¿Sí? Eso que ustedes ven ahí es una curva de Phillips. ¿Por qué? Porque tiene una. Fíjense que ustedes tienen. ¿Cómo era la curva de Phillips que ustedes vieron en el modelo de 3 ecuaciones con expectativas adaptativas? Y esa curva de Phillips tenía dos cosas, por un lado. Por un lado tenía un término asociado a el nivel de producto corriente, o por lo menos la diferencia del nivel de producto corriente respecto de la Nairu. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y después tenían otro que era la inflación pasada. ¿Pero por qué poníamos la inflación pasada? Porque la inflación pasada es la expectativa que yo tenía a futuro respecto de cómo se iba a dar esa inflación. ¿Sí? Entonces acá tenemos lo mismo. Tenemos un término que me dice cómo está el nivel de producto, si el nivel de producto es alto o es bajo. Eso me lo dice alfa por lambda cuadrado dividido 1 menos lambda por xt. ¿Sí? Y otro término que me dice qué es lo que yo espero respecto de la inflación para el futuro, que es X, la esperanza es T en T de XT más 1. ¿Lo ven? Entonces fíjense que acá la inflación va a depender no de la inflación pasada directamente, lisa y llanamente, como era en el modelo de 3 ecuaciones, sino de la inflación que yo espero o de la conjetura que yo me hago respecto de la inflación que va a regir en el futuro, de mi expectativa de inflación. ¿Está bien? ¿Por qué les parece que esto es así? Viendo todo lo que vimos de precios pegajosos, de que algunos precios que ajustan y otros que no, de todo lo que vimos hasta ahora. ¿Por qué les parece, conceptualmente, por qué les parece que esta curva de Phillips nueva tiene esta forma? Va a ser distinta que antes. O sea, yo ya no voy a esperar que la inflación sea exactamente igual a la inflación que yo ya vi. Pero ¿por qué tengo la expectativa? ¿Cuál es el mecanismo que hace que yo piénsenlo intuitivamente? Olvídense del modelo. Piénsenlo intuitivamente. ¿Qué es lo que a ustedes les hace pensar que la inflación que yo espero va a ser importante para la inflación que yo observe hoy? ¿Por qué les parece, viendo todo lo que discutimos, que esto podría llegar a ser así? Piénselo sin ecuaciones, digo, piénsenlo intuitivamente. ¿Sí?
Piensen que usted tiene un kiosco. ¿Sí? Piensen que ustedes tienen un kiosco y tienen que decidir qué precio ponerle a los distintos bienes que ustedes venden. ¿Sí? Supongan que olvídense de los costos marginales crecientes, etc. ¿Sí? Piensen nada más en las expectativas. Supongan que por el motivo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Porque hay costos de menú, porque hay costos reputacionales, porque hay costos de lo que sea, ¿sí? Bajo ciertas circunstancias hay periodos en los cuales yo no voy a poder aumentar los precios. ¿Sí? O sea, no tengo precios pegajosos. ¿Está bien? Entonces, cuando a ustedes les toque aumentar los precios, ¿sí? ¿Qué van a hacer? ¿En qué van a pensar? A la hora Y de por eso, decidir cuánto van a aumentar los precios o si van a bajarlos, qué sé yo. en la inflación de mañana. Exacto. ¿Por qué? Pues bueno, si vos pudieses cambiar los precios todo el tiempo, vos mirarías qué cosa de hoy, cómo están los precios hoy y cuál es tu costo marginal hoy. ¿Sí? Pero si vos no sabés cuándo vas a poder cambiar los precios, vos lo que vas a pensar es en cuánto sería para vos óptimo cambiar los precios si vos pudieses cambiar esos precios. ¿Sí? Pero sabiendo que quizá no los podés cambiar. ¿Sí? Entonces Claro. vos vas a cambiar los precios tratando de anticipar qué va a pasar con ciertas variables en el futuro. ¿Sí? Y dentro de esas variables, una de esas variables es la inflación. ¿Sí? Entonces, vos vas a intentar hacerte una idea de cuáles van a ser los precios en el futuro. ¿Por qué? Y bueno, porque vos el día de mañana vas a tener que reponer la mercadería que vas a comprar. ¿Sí? Vas a tener que saber a cuánto van a estar los alfajores, a cuánto están los cigarrillos, a cuánto están los caramelos, etc. ¿Sí? Y vos eso lo vas a tener que reponer con el resultado de las ventas que vos hagas hoy. ¿Sí? Y entonces, ¿qué precio pones? Y bueno, vas a poner el precio o vas a usar como insumo de los precios que vas a poner los precios que vos pensás que esa mercadería va a tener mañana. ¿Y por qué haces ese razonamiento? Y porque no puedes cambiar los precios todo el tiempo. Si vos los pudieses cambiar todo el tiempo, no tendrías que estar mirando hacia adelante. ¿Eh? Vos simplemente pones el precio hoy que hace que vos estés maximizando beneficio viendo qué cosa. Viendo el costo marginal hoy, viendo los precios de tus insumos hoy, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Pero vas a tener que anticipar qué es lo que va a pasar con esas variables adelante, porque no sabes cuándo vas a poder cambiar los precios de nuevo. ¿Sí? Entonces, por eso, en este modelo, ¿sí? Ustedes van a tener que, como determinante de la inflación hoy, van a tener lo que yo espero que sea la inflación mañana. ¿Sí? Entonces, esta curva de Phillips es una curva de Phillips con expectativas racionales, ¿sí? No adaptativas, porque va a ser el resultado de que en el entorno que a mí me toque, ¿sí? Que ¿cuál es el entorno? El entorno es a veces que voy a poder cambiar los precios y a veces que no, ¿sí? Ese es el entorno que le toca a este agente representativo. En ese entorno yo voy a tomar la mejor decisión posible, ¿sí? Que de hecho es lo que nosotros estamos tomando por hipótesis, porque P estrellita, chiquita, depende de P grande y de mis costos marginales. O sea, quiere decir que yo estoy maximizando todo el tiempo. Lo cual no quiere decir que yo pueda poner siempre el precio que yo quiera. ¿Sí? No obstante lo cual, como yo sé que no siempre voy a poder cambiar los precios, yo sé que me voy a tener que hacer una idea respecto de cuál va a ser el nivel general de precios en el futuro y cuáles van a ser los costos marginales que yo voy a enfrentar en el futuro. Y lo voy a intentar hacer de la mejor manera posible. ¿Sí? Eso a nivel agregado resulta en que la inflación dependa no solo del nivel de producto, ¿sí? De XT, sino que además dependa de lo que yo espero que va a ser la inflación en el futuro. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? Sí, se entendió. Entonces,
¿Por qué esto es importante? Ahora vamos a tener una discusión un poco más larga, bueno, con esta media hora que nos queda, vamos a tener una discusión sobre digamos, sobre cómo se pensó en la macro en las últimas décadas la curva de Phillips para llegar a esta curva de Phillips nueva. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso para ver de dónde salimos y a dónde llegamos. ¿Sí? Pero nosotros no podemos anticipar esa discusión y plantear lo siguiente. Fíjense que en el modelo de 3 ecuaciones que ustedes vieron con expectativas adaptativas, ¿sí? La política monetaria es efectiva porque, como vimos hace un rato, está, entre comillas, engañando al trabajador todo el tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nosotros vimos que si yo tengo un exceso de demanda agregada, voy a pedir, en base a la inflación pasada, un cierto margen por encima de esa inflación para poder ganar en términos de salario real, pero la inflación va a ser otra. ¿Sí? Y yo no tengo la capacidad de anticipar cuál va a ser esa inflación. Supónganse que yo sí tengo la capacidad de anticipar la inflación que se va a dar en ese modelo. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Fijaría el precio, o sea, un precio más alto a esa inflación. Exactamente, fijarías el precio más alto de la inflación. ¿Sí? Y fíjate que en ese caso, fíjense que en ese modelo, la efectividad de la política monetaria depende de que yo esté engañado, tanto si la demanda está subiendo como si la demanda esté bajando. ¿Sí? Entonces, ahí tengo un tema, aún tengo un tema porque la efectividad de la política de demanda va a depender de que yo tenga un tipo o un agente representativo que esté cometiendo errores todo el tiempo. ¿Sí? Fíjense que si yo cambio mi óptica y tomo esta curva, ¿sí? Acá ya no va a pasar que, a ver, va a pasar que la política monetaria es efectiva, sí, por lo que nosotros discutimos hace un rato, ¿no? Porque si yo tengo un shock de demanda, tengo algunos precios que van a subir y otros no. Y los que no suban van a tener que ofrecer todo lo que el mercado les demande en exceso, ¿sí? Entonces, el producto efectivamente va a tener que subir en la economía, ¿sí? Pero no porque las personas se están equivocando, sino porque directamente hay precios que no pueden subir, ¿sí? Por costo de menú o por lo que sea, ¿sí? Pero fíjense que conceptualmente la efectividad de la política monetaria proviene de distintas situaciones, ¿sí? En el modelo con 3 ecuaciones que vimos con expectativas expectativas, la efectividad viene de ese engaño al cual están sujetos los trabajadores todo el tiempo. ¿Sí? En este modelo viene del hecho de que hay precios que no pueden subir directamente. ¿Sí? ¿Se entiende esta última parte? Que no, o sea, que no pueden subir o como pasaba, como habías dicho, que son precios escalonados. Son precios que suben escalonadamente porque digo, si yo tengo una multiplicidad, digamos, decir que yo puedo, fíjense que si cada empresa, a ver, está bien la pregunta, porque fíjense que si yo digo que cada empresa va a poder cambiar los precios con cierta probabilidad, eso equivale a que en cada periodo yo tenga empresas que van a estar subiendo los precios y otras que no. O sea, no necesariamente voy a tener coincidencia periodo a periodo entre todas las empresas. No voy a tener que todas las empresas suben o todas las empresas se quedan igual. ¿Sí? Entonces, matemáticamente, eso equivale a decir que algunos precios van a subir y otros no van a subir, si se quiere. ¿No? Entonces, obviamente que a las empresas que no subieron, más adelante les tocará que los precios suban y a las que sí subieron les tocará que esos precios no suban. ¿Sí? Pero la consecuencia matemática, digamos, de que hay tipos que puedan subir y tipos que en cada periodo les toque no subir, implica que periodo a periodo hay algunos precios que van a subir y otros que no van a subir, básicamente. ¿Sí? Es efectiva en el corto plazo, porque en el largo plazo todos los precios van a terminar de subir. ¿Sí? O sea, todos los precios van a subir
de los que en algún momento no subieron y de los que en algún otro momento sí subieron. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, usemos esto que nos queda de clase para hacer este repaso que les comentaba respecto de la curva de Phillips, ¿sí? Para entender cómo llegamos a este punto. ¿Sí? Ahora vamos a ver hacia el final por qué quiero hacer todo este recorrido. ¿Sí? Originalmente la curva de Phillips es una relación empírica, ¿no? Que muestra una relación negativa entre la tasa de desempleo y la tasa de variación de los salarios nominales, ¿no? A mayor tasa de variación de los salarios nominales, menor desempleo y viceversa. ¿Sí? Originalmente, digamos, la expectativa, digamos, la idea que había respecto de por qué la curva de Phillips tenía esta forma era que básicamente cuando yo estuviese mirando una aceleración de la inflación, esa aceleración de la inflación tenía que estar siendo reflejo de salarios nominales que estaban subiendo porque había un exceso de demanda en el mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces yo tenía un exceso de demanda en el mercado de trabajo, los salarios nominales subían y entonces como tenía salarios nominales que subían iba a tener mayor inflación. ¿Sí? Entonces, en los 60, en los 70, la racionalización de la curva de Phillips era esta. ¿Sí? ¿Y cuál era la implicancia que esto tenía para la política monetaria o para la política económica? Bueno, que básicamente la curva de Phillips era un conjunto de puntos y que yo podía elegir en qué parte de la curva de Phillips me quería parar. ¿Sí? O sea, yo podía decidir como hacedor de política si quería tener bajo desempleo, iba a tener que aceptar una inflación más alta, y si tenía una situación si estaba dispuesto a tolerar una situación de alto desempleo, y bueno, iba a tener baja inflación, y viceversa. ¿Sí? Pero que yo me podía parar en el punto de la curva de Phillips que a mí más me conviniese. ¿Sí? Entonces, digamos, esta es como la versión keynesiana, si se quiere, respecto de la racionalización de la curva de Phillips. Lo que hicieron Friedman y Phelps fue cuestionar esta posición, asumiendo o proponiendo que en verdad la curva de Phillips tenía que ser vertical. ¿Sí? Y que yo solamente podía tener esos desvíos, o sea, que yo solamente me podía mover a lo largo de la curva de Phillips en el corto plazo y de manera transitoria. ¿Y cómo me podía mover? De vuelta y del mismo modo que nosotros lo discutíamos hace un rato, engañando a los trabajadores, si se quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hacía una política monetaria expansiva, iba a aumentar los precios, iba a aumentar los salarios, iba a generar una ilusión de incremento en los salarios reales porque los salarios estaban subiendo, pero con mayor inflación los salarios reales no iban a estar subiendo. ¿Sí? Pero esa ilusión o percepción, ilusión monetaria, que ustedes ya lo conocen, ¿sí? El concepto que ustedes conocen de macro 1, en el corto plazo podía ser efectiva, entonces ante una percepción de que el salario real había subido, yo, trabajador, lo que hago es aumentar la oferta de trabajo. Entonces, el nivel de desempleo va a estar bajando, ¿sí? Si yo hago política monetaria expansiva. Cuando yo me dé cuenta que en verdad mi salario real no está subiendo, yo voy a retirar mi oferta de trabajo y el nivel de desempleo va a volver a los niveles originales. Pero ¿con qué cosa me voy a quedar? Con nivel de inflación que va a ser más alto. ¿Sí? Entonces, la curva de oferta, la curva de Phillips es vertical, ¿sí? Porque yo puedo
tener la inflación que quiera, pero no puedo, o si se quiere, yo, lo que dice Friedman y Phelps, sí, vos te podés parar en la curva, en la parte de la curva de Phillips que quieras, pero va a ser vertical, no va a estar pendiente negativa. Entonces vas a poder tener el nivel de inflación que vos quieras, pero para un solo nivel de desempleo, que va a ser el nivel de desempleo de equilibrio. ¿Está bien? Más adelante, ¿sí? Digamos, hubo otra hipótesis respecto de por qué en el corto plazo la curva de Phillips keynesiana podía darse, pero que no tenía que ver con personas que se estaban equivocando. ¿Sí? Porque fíjense que acá de vuelta yo necesito errores sistemáticos, ¿sí? Para que la curva de Phillips tenga pendiente negativa en el corto plazo. ¿Sí? Pero necesito esos errores. ¿Sí? Entonces, lo que se propone, digamos, hay una hipótesis alternativa respecto de por qué esto puede llegar a ser así, que es la hipótesis de Lucas. ¿Sí? Lo que dice, ¿ustedes vieron a Lucas en Macro 2? ¿Vieron algo de Lucas? Hay un paper muy conocido. ¿Sí? Lo menciona Bernengo también, que Bien, está en la bibliografía. bien. Hay un modelo muy conocido que es de este economista Lucas, que se llama el modelo de las islas. ¿Lo escucharon alguna vez? El modelo de las islas. ¿Qué me dice el modelo de las islas? El modelo de las islas me dice que yo tengo productores desperdigados en distintas islas. ¿Sí? Entonces, estos productores, al igual que lo que nosotros venimos discutiendo a lo largo de esta clase, van a tomar decisiones de los propios precios que ponen en relación a los precios que observan afuera. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Que estos productores van a poder ver que tienen cierto incremento caída en la demanda y por lo tanto cierto impacto en los propios precios de los bienes que ellos venden, pero no van a poder saber si ese incremento en los precios es porque está subiendo el precio de los bienes que ellos venden o está subiendo el precio o el nivel general de precios, si se quiere. ¿Sí? Yo no puedo diferenciarte un problema de información, ¿sí? Donde yo no puedo entender de dónde viene ese aumento de precio. ¿Sí? ¿Y por qué es importante eso? ¿Qué voy a hacer yo con la oferta si el aumento de precio, si los precios que están aumentando son los precios de mis propios bienes y no del resto de los bienes? ¿Qué voy a hacer con la oferta? O con los precios. Voy a subirlos, pero la información es imperfecta, entonces puedo quedar por debajo. Bueno, pero si los precios no suben y solo sube el precio de mi bien porque yo tengo un exceso de demanda, quizás yo lo que puedo hacer es aumentar la oferta. ¿Sí? Porque en verdad, digamos, no va a haber otros, digamos, mis costos no van a estar aumentando si yo tengo un aumento de mis precios. ¿Se entiende? ¿Sí? En cambio, si el precio de mi bien está aumentando porque están aumentando todos los precios, entonces lo que yo voy a hacer es aumentar los precios, porque mis costos están aumentando. ¿Sí? O indefectiblemente voy a tomar esa decisión. ¿Sí? Yo no voy a optimizar produciendo más si lo que está subiendo son todos los costos. Porque si está subiendo todos los costos, eso no quiere decir que hay un aumento de la demanda de mis bienes en relación al resto de los bienes. ¿Sí? Ahora, yo no puedo saber a ciencia cierta si el precio de mi bien está subiendo porque están subiendo todos los precios o porque está subiendo solo mi precio. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasaba en el modelo de precios escalonados. ¿Sí? Yo voy a tener un poco de aumento de la oferta y un poco de aumento de los precios. ¿Sí? A nivel agregado, si se quiere. ¿Sí? Ahora, cuando ese proceso se termine, ¿sí? Y yo pueda realmente saber de dónde previene ese shock que está afectando a mis precios, y bueno, los precios van a subir todos, ¿sí? Y si suben todos los precios, el nivel de producto va a volver a su nivel original. ¿Sí? Entonces, si yo hago política monetaria expansiva, voy a tener un efecto de corto plazo en la caída del desempleo,
si se quiere, y en el aumento de la oferta, pero ese aumento va a ser transitorio. ¿Sí? Entonces ahí yo no necesito un tipo que se esté equivocando. Lo único que necesito es algún tipo de problema en la información. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que, fíjense que lo que muestra ese gráfico son los distintos tipos de curvas de Phillips que uno puede obtener, ¿sí? En el caso de que uno esté parado en una u otra hipótesis, ¿sí? Entonces, si yo tengo una hipótesis, si yo me baso en la hipótesis keynesiana, voy a poder pararme en la parte de la curva de Phillips que a mí se me antoje. Si yo tengo la hipótesis de Friedman o de Phelps, entonces voy a poder moverme en el corto plazo, por ejemplo, fíjense, si yo parto de acá, ¿lo ven ahí la manito? Sí, sí se ve. Y yo hago una política monetaria expansiva que aumenta el nivel general de precio y también los salarios, si yo pienso que ese aumento del salario nominal es un aumento del salario real, me voy a mover a lo largo de esta curva de Phillips, donde los precios van a estar subiendo y va a estar bajando la tasa de desempleo porque está aumentando la oferta. Ahora, cuando yo me dé cuenta de que mi salario real no está subiendo, lo que va a hacer la curva de Phillips va a ser desplazarse hacia la derecha, hasta esta nueva curva. ¿La ven? ¿Esta que está acá? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a estar de partir de un punto como este, donde está la manito, voy a terminar en un punto como este. ¿Sí? Donde la curva de Phillips, si yo la vuelvo a repetir ese proceso, va a volver a llevarme al mismo nivel de desempleo, pero con un nivel de precio más alto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá? En el largo plazo, ¿sí? La curva de Phillips va a ser una curva de Phillips vertical, que es la que propone Lucas. ¿Sí? En el corto plazo yo puedo llegar a tener algún efecto de la política monetaria porque tengo islas, no puedo entender demasiado bien de dónde viene la señal de precios, etcétera. Y entonces voy a tener una curva de oferta vertical. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Sí? Que a fines desde mediados de los 60, pero sobre todo a fines de los 70, a principios de los 80, estas hipótesis empezaron a tener un conflicto respecto de los hechos estilizados que se observaban en la economía mundial y sobre todo en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo empecé a tener una situación en la cual la inflación era alta y el desempleo también era alto. ¿Sí? Entonces, lo que empezó a observarse es que ninguna de las curvas de Phillips que existían en ese momento eran lo suficientemente satisfactorias a la hora de explicar el fenómeno inflacionario, o mejor dicho, estanflacionario que se estaba dando en ese momento. ¿Sí? Entonces, los bancos centrales, ¿sí? Que no tenían una buena referencia académica respecto de a dónde pararse y cómo pensar los efectos de la política monetaria, lo que empezaron a hacer es usar explícitamente, alguna idea respecto de cuáles eran las expectativas de la inflación para pensar qué podía pasar con la inflación hoy. ¿Sí? O sea, empezaron a pensar esta idea de que la inflación futura puede estar influyendo en la inflación corriente, ¿sí? Como una opción más o menos viable, ¿sí? Y plausible. ¿Sí? A partir de esa época, los modelos que empezaron a aportar sustento teórico para esta idea de que se podían llegar a usar las expectativas de inflación como aproximación de hacia dónde iba la inflación, fueron justamente los modelos neokeynesianos, ¿sí? Los modelos que nosotros discutimos en las últimas clases. ¿Sí? Los modelos neokeynesianos, como dijimos varias veces, son modelos microfundados, o sea que parten de individuos, agentes económicos, empresas, familias que están optimizando todo el tiempo. ¿Sí? ¿Qué características tienen? Las que ya vimos, que tienen expectativas racionales, o sea que toman la mejor decisión posible con la información que tienen. ¿Sí? Que no hay ilusión monetaria, ¿sí?
o sea, yo no estoy siendo engañado respecto de cuáles son mis verdaderos ingresos reales, ¿sí? Pero que no obstante lo cual, los resultados de la política macroeconómica no son los de la teoría neoclásica, en el sentido de que en el corto plazo yo puedo tener efectos reales, ¿sí? ¿Y por qué eso es así? Y bueno, porque yo tengo algún tipo de fricción en o bien el mercado de bienes o bien en el mercado de trabajo, ¿sí? Fíjense que todas las cuestiones que nosotros vimos o que hacen a la particularidad de los modelos neokeynesianos es algún problema en los mercados, ¿sí? Nosotros partimos, acuérdense, de la WSPS, donde yo tengo información asimétrica y entonces tengo salarios de eficiencia, tengo empresas que actúan en entornos de competencia imperfecta, que conviven con empresas que actúan en un entorno de competencia perfecta, o sea, que son tomadores de precio. Tengo costos de menú, o sea, la posibilidad de que algunas empresas no puedan mover los precios todo el tiempo, ¿sí? O sea, tengo algunas fricciones en esos mercados que hacen que ex post la política del lado de la demanda tenga cierta efectividad, ¿sí? O sea, no hay neutralidad monetaria en el corto plazo como sí la hay en los modelos del tipo neoclásico, ¿sí? Entonces, cuando llegó esta hipótesis de que hay que usar las expectativas y cuando los modelos neokeynesianos plasmaron esta hipótesis en sus enfoques teóricos y demás, esta escuela paulatinamente se fue transformando en la escuela de pensamiento económico dominante, si se quiere, ¿sí? A nivel, digamos, a nivel global para la disciplina, ¿sí? O sea, es la escuela que los bancos centrales más importantes utilizan como referencia, es la escuela que los libros de texto toman como referencia respecto de cómo pensar o cómo empezar a pensar la macroeconomía, etc. ¿Sí? Y sobre todo, esta situación es una situación a la cual se llegó, ¿sí? Porque hubo una idea de que, de que las recetas neokeynesianas, ¿sí? Fueron muy efectivas para bajar la inflación desde esos niveles particularmente altos que empezó a tener la inflación global a fines de los 70 y principios de los 80. ¿Sí? O sea, la escuela ganó reconocimiento porque la profesión asoció ese proceso de desinflación a las recetas que promovía este tipo de escuela de pensamiento, la escuela neokeynesiana. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes hablaron con Nico en algún momento sobre la gran moderación? No. No. Bueno, la gran moderación es un proceso, digamos, macro, ¿sí? O es una lectura, digamos, macroeconómica, ¿sí? Que lo que me dice es que en las últimas décadas, sobre todo a partir de los 80, la inflación a nivel global se redujo significativamente, se estabilizó y que eso tuvo como consecuencia que las economías crezcan de manera más parsimoniosa, si se quiere. ¿Sí? Sí, algo dijo Nico cuando vimos inflación. Bueno, esto es un hecho estilizado que está bastante reconocido por la profesión, ¿sí? La idea de la gran moderación. ¿Sí? Esto efectivamente fue así, ¿sí? Desde hace aproximadamente entre 30 y 40 años, por poner una cantidad de tiempo aproximada, ¿sí? Que el mundo en general empezó a tener una inflación más baja, más estable y la economía empezó a ser menos volátil. ¿Sí? Esto como hecho estilizado es cierto. ¿Sí? Ahora, la profesión lo que hizo fue, digamos, una parte de la profesión, que es la parte mayoritaria, le atribuyó esta gran moderación a que los economistas aprendimos sobre cómo hacer buena macroeconomía, básicamente. Y hacer buena macroeconomía es, hoy en día, seguir los preceptos de la teoría neokeynesiana, por decirlo de alguna manera. ¿Sí?
¿Esta es la única postura? No es la única postura. ¿Sí? Hay posturas críticas respecto de cómo se lleva la gran moderación. ¿Sí? Hay explicaciones más microeconómicas respecto de, digamos, cómo se fue desarrollando en las últimas décadas el conflicto distributivo, respecto de cómo se fueron desarrollando en las últimas décadas las tecnologías en términos de manejo de stocks, cómo se fue desarrollando en las últimas, o cómo se, digamos, relocalizó la producción a nivel global en las últimas décadas, pensando en cuál es el rol de China, cuál es el rol de Estados Unidos, etcétera, cómo se organizan los bienes y cómo se organiza la producción de servicios, etcétera. O sea, hay más de una teoría o más de una explicación respecto de dónde proviene la gran moderación. Pero macro, en lo que es la macro, hay como una idea o un consenso bastante difundido respecto de que en esta moderación tuvo un rol no menor que los macroeconomistas aprendimos a hacer macroeconomía, básicamente, ¿sí? Por decirlo mal y pronto. Entonces, entonces esto trajo ciertas discusiones a partir de las últimas décadas, ¿sí? Una de estas discusiones se dio previo, fíjense que nosotros en los últimos años tuvimos un acontecimiento a nivel global, un acontecimiento macroeconómico a nivel global muy importante, que fue digamos, la pandemia, ¿sí? En 2020-2021, y después lo que fue la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Esos dos elementos hicieron que la inflación, que estaba contenida o que estuvo contenida durante muchas décadas, de repente se acelere, ¿sí? Y eso es algo que hasta 2019-2020 no había pasado. O sea, la profesión volvió a rediscutir cuestiones de inflación hace muy poquito, ¿sí? O sea, hace muy, muy poco, hace 2 o 3 años, ¿sí? Hasta ese momento, hasta que de vuelta irrumpió la inflación, había una discusión en la macro muy importante que tenía que ver con lo que se denomina la muerte de la curva de Phillips, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué dice la curva de Phillips como elemento, digamos, empírico? Que yo tengo que tener una relación negativa entre la tasa de desempleo y la inflación. Pero lo que pasó durante la segunda mitad, digamos, de la era de la gran moderación, ¿sí? Es que digamos, de que digamos, hubo dos fenómenos que se dieron en simultáneo, ¿sí? Que fueron una situación de, digamos, fuerte caída del desempleo y una inflación que no se aceleraba, ¿sí? Ustedes lo ven ahí la pantalla, ¿sí? Ahí ustedes, por ejemplo, tienen lo que es la década previa a, digamos, el shock que representó en el 2020 el COVID, y van a ver que la línea roja muestra digamos, la inflación de Estados Unidos y la línea azul la tasa de desempleo. Y ven como durante muchos años la tasa de desempleo cayó, pero la línea roja no se movió. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué explicación dio la profesión mayoritariamente a este fenómeno? Que había una fortaleza muy importante de las expectativas a la hora de explicar cuál es el desempeño de la inflación, ¿sí? Entonces, ¿qué quería decir esto? Que no importaba, o que ya no importaba tanto que el desempleo fuera alto o bajo. Que como los bancos centrales se hicieron creíbles, ¿sí? Porque aprendieron a hacer macroeconomía, ¿sí? Entonces, el solo anuncio de que el Banco Central iba a mantener la inflación baja era suficiente para que la inflación estuviese baja, ¿sí? O sea, las expectativas tenían un rol muy importante a la hora de pensar por qué la inflación se ubicaba donde se estaba ubicando, ¿sí? Tal es así, ¿sí? De que en términos de sensibilidades, dentro de lo que es la curva de Phillips, empezó a tener mucho menos importancia la evolución del desempleo respecto de la expectativa que se formaban los agentes y sobre todo la expectativa que se formaban a partir de lo que los bancos centrales decían que iba a ser la inflación, ¿sí?
Ahora, esto se rompió, digamos, o no es que se rompió, pero esta discusión un poco que se agotó o quedó extemporánea con el shock que tuvimos en los últimos años, primero con el COVID y después con la guerra de Rusia y Ucrania el año pasado, que hizo que la inflación a nivel global subiera a niveles que la inflación no tenía hace décadas. ¿Sí? Entonces, Argentina tendrá sus propias discusiones, tendrá sus propios niveles de inflación, etc. ¿Sí? Obviamente vamos a estar influidos por lo que pasó a nivel global. Pero sacando a Argentina del centro, la profesión volvió a discutir mucho la inflación en los últimos años, ¿sí? Porque empezamos a tener patrones inflacionarios que no habíamos visto desde hace 30 o 40 años. ¿Sí? Entonces, la profesión se empezó a plantear la posibilidad o varias posibilidades, ¿sí? Entre ellas que la política monetaria, digamos, este proceso de inflación que no se podía controlar a pesar de las expectativas o los patrones inflacionarios que marcaban los bancos centrales y la política monetaria que los bancos centrales fueron implementando, se empezaron a discutir varias cosas. Una de las cosas que se empezó a discutir es la efectividad de la política monetaria, ¿sí? O sea, había algunos economistas que dijeron la política monetaria no era tan potente como nosotros pensábamos, ¿sí? Entonces nosotros podemos subir la tasa de interés si tenemos inflación, pero no vamos a ser tan efectivos a la hora de poder hacer que la inflación retroceda, ¿sí? Y otros economistas directamente dijeron, bueno, las expectativas vieron que nosotros dijimos que eran súper importantes. Bueno, quizá no son tan importantes, ¿sí? O quizá los parámetros que llevan de la inflación esperada a la inflación corriente quizá no son tan importantes como nosotros pensábamos, ¿sí? Todas estas explicaciones son explicaciones tendientes a racionalizar que de repente tuvimos niveles inflacionarios muy por arriba de los que la economía global estaba acostumbrada a tener, ¿sí? Entonces el rol de la política monetaria, el rol de las expectativas, se empezó a cuestionar también, ¿sí? Y esta discusión se está desarrollando, ¿sí? Porque todavía la inflación, si bien la inflación empezó a desacelerar y empezó a moderarse y los bancos centrales empezaron a hacer política contractiva, etcétera, todavía no estamos en los parámetros previos a esta crisis, ¿sí? Entonces, toda esta discusión respecto de las expectativas o el rol menos importante que los economistas empezaron a plantear que quizá tenía las expectativas o la efectividad de la política monetaria, etcétera, son discusiones que se están dando ahora, son discusiones muy nuevas, ¿sí? Entonces, en este contexto es que hoy discutimos inflación, ¿sí? Hoy la profesión discute inflación, por lo menos a nivel global. Pues para Argentina tendremos discusiones específicas porque Argentina tiene muchas singularidades en materia inflacionaria, etcétera. Pero la profesión, ¿sí? Hoy en día discute la inflación a partir de esto que nosotros estamos discutiendo acá, ¿sí? O sea, una teoría y una praxis para la política monetaria muy arraigada que hace algunos pocos años se está rompiendo y se está poniendo en cuestión y hay discusiones nuevas que se están habilitando. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien, terminamos. Mañana van a tener clase con Nicolás presencial y van a tener digamos, el recuperatorio, ¿sí? Quienes tengan que recuperar. ¿Está bien? Ok. Bien, ¿Qué nos vamos a ver vemos. con mañana? ¿Cómo? ¿Qué vamos a ver mañana con Nicolás? Bueno, yo ahora le voy a decir hasta dónde llegamos y supongo que ustedes van a arrancar con modelos postkeynesianos, ¿sí? Que es como una crítica teórica a toda esta discusión que nosotros estamos teniendo ahora. Listo. ¿Sí? Gracias. Bueno, nos vemos mañana, todos salvo Alfonso. Quédate un segundo. Sí, sí. Bueno, chao. Adiós. Gracias. Chao.